Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Bueno, no hace falta una gran presentación porque evidentemente esto es como una especie de claca de Jordi, por lo que veo, ¿no? O sea, todo, es un poco absurdo presentar a Jordi o explicar cosas sobre él. Yo lo que quería empezar diciendo es que es este segundo tomo de memorias, este libro, es excepcional. O sea, y una de las cosas que le he dicho a él, que se puso muy contento, por supuesto, es que es mejor que el primero. Ya el primero nos parecía maravilloso y bueno, una vomitada del personal y de tu trabajo y tal, pero es que este segundo probablemente le has cogido tranquillo al género y al género memorialístico, y la idea es que, claro, como está vivo, pues seguramente va a haber un tercero y confiemos que un cuarto. Estas memorias pueden extenderse, pueden ser como las de Mircea Eliade, ¿no? Aquello de las promesas del equinoccio, todo aquello. Yo estoy muy contento por dos cosas. Una, porque ahora hablando con él mientras tomamos un café, le he descubierto la palabra hierogamia. Y yo pensaba que, vamos, enseñarte algo a ti es imposible. No, la desconocía. Que es la idea está del matrimonio sagrado a propósito de los rituales estos. Hemos llegado a la conclusión de que más que hierogamia era un polvo sagrado el que preveías con la sacerdotisa, polvos mágicos, como decías tú, y ese momento de sexualidad tan potente como hay durante ese rito de iniciación y tal. Pero otra cosa de lo que estoy muy orgulloso es que la primera parte de estas memorias, yo tuve una cierta influencia, porque me las pasó para leerlas y le dije, esto no se puede quedar sin publicar, Jordi, es de lo mejor que has hecho. Sí. Yo le he seguido mucho toda su carrera desde el principio, he leído muchos libros suyos. Para mí, Los árabes del mar, incluso una vez que hice una selección de libros de viajes del siglo, me parece que era. Y es que puse con Thesiger, con Patrick Leigh-Fermor, con Ian Morris, con todos los grandes. Ese libro de Árabes del Mar me parece que es uno de los libros importantes de viajes. Cuando empecé a leerlo, a leer el artículo, dije, ¿ves? Ya están hablando de los libros y todo, Ian Morris y tal. Es que no se acuerdan nunca de nosotros. De repente paso la página y me contradía. Los árabes del mar. Salía él. Tuvo que tragarse todo lo que pensaba del Babelia. Suerte que no había nadie, porque me puse rojo con un tomate. Pero es verdad, la verdad es que luego hemos tenido una buena cosecha de escritores. Ya sé que no te gusta lo de viajero, lo de aventurero, todo esto no te gusta nada. ¿Aventurero? No, mira, viajero. Sí, pero luego tú hablas de aventuras y al final del libro, no voy a hacer muchos spoilers porque todo el mundo debe estar leyéndolo o por leerlo, pero hay historias con elefantes. Si he visto una historia con un elefante mientras tú vas caminando por Kenia, no es una aventura, que no baje Dios y lo vea. Bueno. Normalmente la gente cuando ve un elefante subido en un coche, encerrado, y tú vas por ahí caminando y hablando de tus cosas, y un Tasker, ¿no? Sí. Con un solo colmillo. Con un solo colmillo, sí. ¿Eso debe ser alguna premonición, alguna cosa? Pues es que no lo sé exactamente, porque en realidad esto ocurrió después de una especie de fracaso. Es decir, yo he hecho unas investigaciones sobre unos temas que me impresionaban ya desde pequeño, ¿no? Ceremonias de trance, de posesión, los árabes del mar, el Índico, los oasis de Egipto, etcétera, etcétera. Y entonces, después de haber hecho libros y exposiciones, publicaciones y todo eso, decidí hacer documentales. Yo prefiero decir películas. Aquí está mi compañero Jordi, que está en el sonido, y Albert Serrador, supercámara, sin él sería incapaz de hacer nada, que está por allá, haz así. Saludos. Es que tiene terror escénico, si te quiero que hable, no lo que quiera. Bueno, pues entonces yo quería hacer Los árabes del mar, que es un libro muy complicado porque es muy largo, muy complejo, muchísimas páginas, tiene casi 500 por ahí.
Y entonces quería hacer una película sobre esto, pero claro, era imposible, porque tenía que haber sido una serie, ¿no? Y entonces decidí centrarlo en Sheikh Nat Hani, que era un poeta en lengua suajili buenísimo de Mombasa, un gran conocedor de todo este mundo, y pensé, mira, perdón, lo centraré sobre su vida. Era un hombre que cuando hablaba parecía que hipnotizara, era ¿sabes? Como la cobra, hablaba así, ¿no? Y que todo el mundo se quedaba hechizado. Y dije, la cámara es que lo adorará. Pues la cámara puede contar lo que sea, que todo servirá. Bueno, pues entonces cuando nos fuimos hasta Mombasa, la isla de Lamu, para rodar con él, yo a él siempre le preguntaba, ¿te encuentras con fuerzas? Porque era bastante mayor. Y decía, inshallah todo irá bien, inshallah todo irá bien. Y fíjate que he vivido 5 años en el Cairo, tendría que saber perfectamente qué quiere decir inshallah, que no quiere decir si Dios quiere. Sí que quiere decirlo, pero en realidad quiere decir que no. Porque si a ti te preguntan, ¿vendrás mañana? Y dices, inshallah. Y dices, yo no pienso ir. Ahora, si Dios me coge, me obliga, pues te quedará bien. Y entonces aquel hombre, cuando él me decía, inshallah, todo irá bien, en realidad me estaba diciendo, yo estoy muy enfermo, pero si Dios quiere, me dará la salud para que podamos trabajar y hacer una película. Pero Dios no quiso y no se pudo hacer la película. Y entonces nos desperdigamos y fue cuando hubo esta especie de aventurilla con el elefante este de un solo vuelo. Bueno, todo el libro es así, va para adelante, va para atrás, explica historias dentro de historias, tiene un cierto tono oriental, o sea, un poco suena a Las Mil y Una Noches. Lo que pasa es que manejar de esa manera el material es muy complicado, porque puedes conseguir que el lector se pierda o que diga, bueno, ya está bien, yo no sé si me está hablando ya el marino árabe o me está hablando Jordi o me está hablando su madre. Y en realidad no se pierde nunca el hilo. Yo creo que uno de los grandes méritos de este libro es que consigues volver, llevarnos a través de una serie yo digo aventuras, porque si no es aventura, irte a ver en Costa de Marfil unas posesiones en ese ambiente además difícil. Porque ahora hemos hablado de una cosa que es que tú vas leyendo el libro y consíguete que te parezca lo más natural a veces, pero el trabajo de campo que hay y claro, estar en Costa de Marfil en un lugar en el que probablemente el hospedaje no es muy fácil, no. La comida es complicadísima y todo eso, pues ahí hay una aventura. Es muy difícil. Yo soy una persona que soy bastante perezoso, me quedé todo el día sentado en un sillón, nací cansado, pero cuando hay algo que me interesa de verdad, no sé de dónde sale la energía, pero sale. Pero la sensación es que a ti no ha dejado de interesarte las cosas desde que naciste, porque realmente pues, eres muy cansado, pero te has cascado estos dos libros de memorias en un plazo de 3 años. Bueno, es que ahora tengo un taxímetro puesto porque la carrera se acaba y hay que acabar de sembrarlo, hay de cosechar los sembrados, ¿no? Hay un momento que tú dices, estoy cansado, hay algunos momentos de que te desinflas un poco, sí. Pero duran muy poco tiempo, enseguida ya estás en otra historia. Yo me acuerdo, mira, cuando fuimos a Socotra, era realmente muy duro, porque había que caminar muchísimo, y a mí caminar no quería que me guste tanto, y menos cuando son pendientes así durante kilómetros y kilómetros, y como hacer 25 o 30 kilómetros al día o algo así, porque si estás 10 horas caminando por 5 kilómetros por hora, pues es algo así, ¿no? Entonces yo realmente estaba agotado, pero me salían la fuerza, continuaba con la fuerza. Cuando regresé aquí, y estaba en casa, de repente sentí un cansancio tan tremendo que llamé a mi parienta Ana Puigmartí, que está allá, que es médico, y le dije, oye, es que mira lo que me pasa, ¿qué me está pasando? Y dice, no te pasa nada, que estás más cansado, que estás cansadísimo, ¿qué hago? Me quité en la cama y duermo. Y es lo que hice, estuve como 4 o 5 días seguidos recuperando esta energía que había gastado, que había sacado de todas partes, ¿no? Y bueno... Y después, en cuanto a lo que tú dices de esta influencia oriental, pues quizás sí que hay ahí, porque uno de mis libros de cabecera es Las Mil y Una Noches, y después siempre me ha gustado muchísimo la poesía persa, y Omar Khayyam, y todos estos libros fantásticos del lenguaje de los pájaros, el libro de los reyes, toda la literatura esta sobre todo iraní, ¿no? Y vamos, que ha sido
Y yo creo que sí, que es una de las influencias. El libro tiene un leitmotiv muy claro que es la nostalgia, varias nostalgias, pero en este libro la nostalgia es de Egipto, la nostalgia de los oasis, Sí. la nostalgia sobre todo de Siwa, que es tu patria de adopción. Eso funciona también como, es el motor para buscar otras cosas, pero también está siempre ahí la idea del volver a los oasis. Tú has vuelto además, porque esto no sale en el libro, pero tú has vuelto a Egipto, afortunadamente, y has podido reencontrarte No, con yo todo vuelvo a Egipto. De hecho, me voy después de Navidad y me voy directo a Egipto, al Fayum, a casa de mis amigos que están aquí, alrededor del Sahel, ¿no? Y vuelvo mucho a Egipto. Me cuesta volver a Egipto, me cuesta mucho. Primero, no, a los sitios estos donde he sido tan feliz en los oasis así, allí he decidido, ya no vuelvo. Bueno, porque las cosas cambian como cambia todo, ¿no? Pero no regreso ahí. Y luego volver al país es muy difícil para mí. O sea, si voy es por los amigos. Porque el país cada vez está peor, el presidente que ahora es un, bueno, no quiero decir nombres, que el país siempre ha estado fatal, una inflación horrorosa, la gente se lo está pasando muy mal, y no es un lugar al que si no tuviera amigos yo ya no regresaría a Egipto, pero ya que debería haber visto. Pero me gusta ¿no? Hay una parte muy bonita que hace como un poco de contraste, de balance entre... Todo esto es una sístole y una diástole. Tú te vas, vuelves, nunca quieres volver del todo, pero acabas volviendo a una realidad que se impone, que es este país que de repente te encuentras pues, con cosas como las Olimpiadas, las culturas, todas estas cosas que hemos padecido en la ciudad. Pero también de alguna manera te metiste en el Ajo Blanco, que se ve mucho esa parte de tu vida en la que hiciste de periodista, aprendiste también toda una serie de técnicas de escritura, de técnicas, las entrevistas, por ejemplo, hacer entrevistas no es una cosa fácil y yo creo que te abrió el camino después para trabajar por tu cuenta. Esa etapa de Ajo Blanco es muy relevante en tu vida. Y Pepe, ¿no? Y Pepe Rivas. Sí, supongo que sí. De hecho, le digo a Pepe Rivas, tanto a Pepe Rivas como a mi pareja, haberme sacado de un agujero en el que yo estaba metido, porque pensaba que yo estaba en los oasis de Egipto. Estaba viviendo un sueño. Es decir, yo me había metido como en una lámina de estas de cuento de la infancia, con las que soñaba de niño, ¿no? Estos libros del Instituto Bayak, ¿no? Estaba en Egipto. Mi mejor amigo era un músico que tocaba el musmar, que es una musa, entonces yo la acompañaba, íbamos de oasis en oasis. Es decir, yo estaba viviendo ahí un sueño, ¿no? Y de repente, pues me coge la policía, me acusan de terrorista, vamos, de atentar contra la seguridad del Estado, no sé cuántos. Esto ya está en el libro, ¿no? El libro te lleva toda una patraña, me acusan de trotskista, etcétera. Y me encarcelan y a cabo de un tiempo me echan del país de malas maneras. Ahora se llama así hablarlo, explicarlo todo y ya está contado. Entonces, claro, yo llego aquí a la ciudad de la que había huido, no puedo decirlo, porque me ahogaba y yo quería estar en el mundo. Y bueno, llego aquí, los primeros meses me los pasé en casa, encerrado, escuchando a un Kulsum y música religiosa, y de repente me eché a la calle a la noche. Y entonces me dediqué a cerrar todos los peores garitos de la fija. Es una etapa muy envidiable. Sí, a cerrar todos los bares y me dediqué pues, a drogas moderadas. Yo no soy un de nariz, ni de pincharse, ni nada, ¿no? O sea, polillos, un poco de opio y tal. Pero si tienes opio malo, igual no hace falta todo lo demás. No, claro que no. Bueno, pues no hacía falta, porque ya estoy, ¿no? Bueno, ¿qué quieres decir con esto? Bueno, pues me dediqué a la noche, ¿no? A cerrar todos los peores garitos de peor fama, y mira que no sabía. Y todo esto, y sexo, y a veces ya tengo 72 años, ya no estoy parado. De repente, pues me despertaba a las 10 de la mañana y decía, pero ¿este tío quién es? Yo me pensaba que me había ligado a un tipo buenísimo que me encantaba, y resulta que era un hombre horroroso que estaba al lado y no sé quién era. Y bueno, era que decirte que era igual era Nazario. Una locura de... Sí, una locura de
de vida, ¿no? Y de ahí me salvó, pues, que conocía a Jordi. Un poco antes me llamó Pepe Rivas y me dijo, oye, dice, ¿te atreverías a reflotar el ajo blanco conmigo? Y dije, bueno, pues sí, ¿por qué no? Y entonces, yo creo que fue por aquellos días que la ETA puso una bomba delante de mi casa. Yo tenía un piso en el Paseo Colón y de repente, bueno, una bomba horrorosa, muy ruidos en el ascensor, todos los cristales rotos, ambulancias, el humo, tal, no sé qué. Y aquello me hizo como pensar, no sé si la vida que estoy llevando es realmente la que yo quiero vivir. Si yo he estado con mis poetas persas, místicos, y no sé qué, en los oasis y tal, y ahora esta vida que estoy llevando. Pero entonces Wojtyła me dijo, en una entrevista me dijo que había unos santos sufis que eran santos por la degradación. Y pensé, mira, lo hice venir, ¿no? Pensé, bueno, que en la degradación, en la bajada de los infiernos, también se podía notar la santidad. Sí, también los estilitas, esta gente, Sí. los padres del desierto, que están muy degradados. Sí, había que degradarse, llegar a lo más bajo para poder reflotar como la flor del loto, ¿no? Y entonces dije, bueno, va, sí. Y entonces estuve en la Ajo Blanco estos años, que tiene su parte buena, evidentemente, pero su parte era que los años iban pasando, y iba haciendo mayor, toda esa energía que tenía, y así, pues estaba luchando contra todo. Era muy difícil sacar la revista adelante. Además, no pagábamos a nadie porque no teníamos dinero y yo muchas veces escribía bajo seudónimos. Muchos seudónimos. Muchos. Era Victoria Montalvez, que está en la intelectual. Luego Rita Pons, que estaba bastante tontita. Luego Georges Dicker, que hacía las fotos cuando hacía fotos que no me gustaban, pero había que hacerlas. Y Vicky Moore. Y bueno, pues teníamos que hacer todas las revistas que le hacíamos entre tres, ¿no? Por suerte el mejor reportaje que hiciste lo hiciste con tu nombre, que fue aquel de hacer autostop a camioneros. Ese sí. Que luego lo recuperó una revista alemana, ¿no? Una publicación alemana. Pues mira, se me lo criticaron, pero yo siempre he sido muy inseguro, o sea, he sido una inseguridad horrorosa por culpa de los putos curas. No, tengo ningún cuestión de decirlo. Yo era una persona que me había creado un mundo panteísta con mis bichos palos, mis mantis religiosas, mis ranas, las tortugas y todo eso, y de repente me meten en un sitio con unos hombres vestidos de negro, llenos de caspa, y todo eso, y ahí aprendí lo que es el odio, el rencor, la culpa. Claro, y todos estos sentimientos los desconocía, fueron ellos que me los inculcaron por culpa de la manzanita aquella que hacía tonterías, ¿no? Y entonces, bueno, pues ahora me he perdido, ¿ves? Y ahora no sé volver. No, estamos hablando del reportaje de los camioneros. Ah, claro, sí. Bueno, así la inseguridad, fíjate, es por un adjetivo, mira lo que está. Bueno, pues entonces, sí, yo me sentía muy seguro, pero entonces yo quise hacer una cosa un poco, a lo mejor me pasé de pretencioso, no lo sé. Yo quise dar la vuelta a España en camión, es decir, haciendo autostop a camioneros únicamente, y toda la vuelta. Y entonces lo que yo quería era hacer una especie de, ahora sí que me vas a decir este tío de qué va, del camino, pero con camiones, ¿no? Que hacer una cosa como, que no, en plan, sí, un poco tipo Big Generation, pero con camiones y en España. Pues es una idea muy buena. Sí, y entonces paramos, bueno, vamos a muchísimos sitios, pasamos muchas aventuras que dices tú, unos puticlubs en Murcia alucinantes, con cocaína por allá encima. Ríete tú de esas películas Fargo y todo eso. En Murcia, bueno, Chirves, esto lo escribe muy bien, ¿no? Había unos sitios alucinantes y tal. Entonces cuando yo vuelvo... Eso está en el libro, lo digo para que... Sí, pero cuando regreso... Vamos a hacer un poco de publicidad. Sí, claro. Mira, aquí. Galaxia Gutenberg, lo dicta muy bien. Bueno, pues cuando yo presenté el artículo, no voy a decir hombres, porque Pepe no fue, desde luego. Fueron otras personas que estaban en el comité de redacción que empezaron, bueno, ¿y estos camioneros cuánto ganan al mes? ¿Qué reivindicaciones tienen? Digo, es que no va de esto. Este artículo no va de esto, en absoluto. Va de una persona que decide darle esta vuelta y lo que va pasando, las cosas que van contando, los puticlubs estos, que si no sé qué, no sé cuál. Y entonces me lo retocaron bastante, pero aún así, un día, después de haberme criticado y dejarme ver algunos de la redacción, llaman
de la editorial, no sé qué, en alemán, no sé qué, cómo se llamaba, está en el libro. Y entonces me dice, mire, es que nos gusta mucho este relato y lo queremos para un libro que se llama 24 viajes alrededor del sol en España y no sé cuánto. ¿Está usted de acuerdo? Y digo, claro, estoy de acuerdo, por favor. Y luego los compañeros de viaje eran Goitisolo, Umbral, no sé qué, no sé cuánto. Y dije, hostia, y entonces, claro, y ni siquiera fui los de redacción y decirles, mira, guapos, ni siquiera hice esto. Pues no les hice pena. Pero, bueno, es esto, es como una afición. Pero esto lo decías tú por Ajo Blanco, no, en Ajo Blanco aprendí muchísimas cosas y aprendí otras entrevistas, aprendí enseguida. Hiciste algunas importantes, de gente importante. Sí. Bueno, Mohamed Shukri, estoy muy contento, gracias a Mohamed Shukri, un gran escritor marroquí. ¿A Mahfouz no lo hiciste también? Mahfouz no, porque se me murió. Ah, vaya, pero no culpa tuya. Mahfouz se me murió, pero hice a gente, sí. Y hice fotos a Leonard Cohen. Ah, hay la historia de Leonard Cohen que él la explica mucho, o sea, la gente le conocemos más, pero verla escrita y explicada cómo fue y tal, que él quiso seguir hablando contigo después. Yo fui a hacer unas fotos, Alberto Manzano. Debía estar muy aburrido. Sí, no, claro. Alberto Manzano, que es su traductor y es vamos, él está especializado sobre todo en poetas y poetas americanos y en Dylan, en los dos Morrisons, en Jim y Van, en Leonard Cohen. Por cierto, hay un documental ahora en Canal Arte sobre Jim Morrison buenísimo de las últimas horas de Jim Morrison, ¿no? De cómo murió y tal. Bueno, entonces yo fui a Alberto Manzano, había hecho una entrevista preciosa para Ajo Blanco y me dijo, oye, me gustaría que las fotos las hicieras tú. Y me encantaría hacer fotos a León. Pues mira, ves a Talona y no sé cuánto. Nos reunimos en un hotel que estaba en Arambla, Cataluña, que ahora no sé cómo se llama. Y es un hotel así normalillo. Y bueno, me estaba esperando él arriba, muy amable, empezamos a hablar. Y él es de esas personas, fíjate, que como más interesantes, más importantes por su creatividad y tal, más sencillos son. La semana anterior había hecho unas fotos a unos escritores ingleses que no pienso decir el nombre. Bueno, sí, Martin Amis, antipático, pero una cosa que no te puedes ver. Creído. Ahora quieres hacer una foto, ahora me pongo aquí. Bueno, es que sí, en cambio este Leonard Cohen se interesó que quién era yo, dónde, qué y tal. Al final no sé por qué empezamos a hablar del Cairo, entonces claro, porque era un místico, entonces empezamos a hablar de Hafiz, aunque sea persa, pero es igual, y Batuta, que no sé qué, no sé cuántos. Y entonces yo le hice las fotos y cuando acabé las fotos me dijo, bueno, yo dije, bueno, señor Cohen, ha sido estupendo hablar con usted, me voy. Dice, ¿cómo que te vas? Dice, pero ¿ahora qué vas a hacer? Digo, nada. Me voy al laboratorio, me meto en tal. Dice, quédate aquí conmigo. Dice, yo no conozco a nadie, Alberto no está. Quédate y charlamos más. Pero me quedé toda la tarde. Y a última hora me propuso ir a la catedral a encender velas a los santos. Y entonces fue muy bonito porque era un ateo. Digamos, agnóstico, no ateo, un ateo como yo y un judío laico como él, poniendo velas en la catedral, poniendo velas a Santa Rita y todo eso. Estas son de las historias inesperadas que te encuentras en este libro, que cuando llegamos a este libro pensamos, bueno, nos vamos a ir a Socotra, nos vamos a ir a la Costa de Marfil, vamos a entrar en todo este mundo y tal, y no, toda la parte barcelonesa es interesantísima, porque yo creo que no eres consciente tú de la mirada que ofreces sobre esa época. Es una mirada muy escéptica. Estabas en el mogollón, porque estabas ahí en Ajo Blanco, estabas en eso, pero la forma de ver que tienes esa época es maravillosa. Y realmente juega un contraste entre la parte exótica, los amigos exóticos y tal, y luego la cantidad de gente que reconoces en esta parte de aquí de Barcelona. Sí. O sea que tu estancia en Barcelona, por mucho que te pesara, fue muy fructífera. Bueno, yo creo que hay que
hay que sacar provecho de todas las situaciones, ¿no? O sea, siempre se aprende muchísimo de todo, ¿no? Pero yo me quedé, mi sensación era, fíjate, se me rompió, antes he dicho el cuento de las lecheras, que era el cuento de las lecheras, o sea, se me rompió el cántaro, me quedé sin los proyectos, pues claro, la lechera iba con el cántaro, que con aquel pote de leche se compraría unos pollitos, los pollitos los criaría, luego se compraría un cerdito, no sé qué, y acabas con toda una montaña llena de vacas estrelladas, y de repente tropieza, se le rompe el cántaro, y se lo toma por saco. Pero que te echaron de Egipto, también echaron de Egipto a la familia, ¿no? A la familia de Jesucristo. O sea, Sí. también tiene una parte buena de echen de Egipto a veces, ¿no? Ahora podría hablar de una cosa, pero no lo voy No. Estamos entre amigos, pues yo creo que puedes decir lo que quieras. Bueno, pues yo tenía un amigo muy bueno que se murió, que de repente se volvió cristianísimo, y pero si no eras nada cristiano, no sé qué. Y fuimos a Egipto con Jordi y tal. Entonces fuimos al barrio copto, sí, en el barrio cristiano antiguo, en la iglesia no sé qué. Y entonces ahí es donde dicen que la Sagrada Familia se detuvo ahí, como un manantial y tal. Y entonces me decía, y él me pasaba, me decía, ¿y qué digo? Y entonces el cura copto iba explicando, pues, ¿qué digo? Y al final no podía más y dije, que en esta agua tan sucia se la volcó en la Virgen. Me has dicho que lo dije. No me arrepiento. No, que va, hombre, y yo dije, pues, ¿pero qué digo? ¿Por qué te poco solta? No, era una dona molt neta. Encara que l'aigua no estigui estant. No. Una de las cosas que tiene interesantes del libro es que, lo hemos hablado antes, es como un making of. Todos los que hemos leído sus libros anteriores, cuando llegas aquí piensas, bueno, me va a explicar lo mismo. Y no, realmente es como desde el otro lado del espejo. Sí. Nosotros hemos leído tus libros, hemos visto, porque tú sabes de tus libros normalmente, o sea que no son libros los que nos estés tú. Pero aquí lo explicas de otra manera. Y es muy bonito ver, por ejemplo, todo el tema del animismo en Costa de Marfil. Ver cómo lo viviste, cómo lo preparaste, cómo fueron esos viajes los de dentro. Hay toda esa parte que es muy bonita y muy interesante. Hay también tus películas, el trabajo. Pues siempre nos hemos preguntado, bueno, estas fotos, ¿cómo se hicieron? Estos textos, ¿cómo se escribieron? Y aquí hay la respuesta, ¿no? Esta forma. ¿Había una voluntad de hacer este making of? Bueno, yo quería contarlo. Porque lo que pasó es que cuando hice el impulso nómada, que para mí es como, antes tú me has dicho novela, para mí es como una novela de aprendizaje, ¿no? Es como, bueno, la búsqueda de un joven, que luego ya es un niño, un joven, luego un hombre joven también. Y es esta búsqueda de su propia personalidad, de su lucha en un mundo muy adverso, en la época franquista, descubriendo una sexualidad que no era la aceptada en aquellos momentos. Es decir, con todo en contra, esta inseguridad muy fuerte, ¿no? Y entonces ya en este segundo libro, estos miedos, todo esto ya han sido más o menos superados. Y entonces yo quería contar por qué había ido, o cómo había entrado en contacto con todos estos mundos, por qué había ido, lo que yo pensaba, las reflexiones que hacía mientras estaba rodando, mientras estaba viendo todo aquello, porque a veces era como de hechizamiento, ¿no? De repente, yo recuerdo que estábamos con Jordi la primera vez que fuimos a Socotra, cuando recién inauguraron las líneas aéreas, porque antes Socotra pertenecía a Yemen del Sur, que era un estado marxista, y no se podía ir, porque además allí era donde se entrenaba la Baden-Meinhof y la ETA, era no sé cuántos, era un sitio prohibidísimo. Y había bases de submarinos soviéticos, ¿no? Y decían que había bases de submarinos soviéticos, que era una cosa falsa, un fake, que eran los cursos. Lo único que era verdad es que estaba el ave Rock. El ave Rock, exacto, sí. Bueno, y entonces cuando nos enteramos de que se podía viajar a Socotra, que era uno de los sitios de mi infancia, que vivía aquella islita que caía el Índico en el nuevo del mundo, dije, nos vamos ahí. Y entonces, por toda una serie de casualidades que están explicadas en el libro, que sería muy largo, fuimos a parar con el hijo del sultán, el último sultán de Socotra,
el hijo del último Socotra, el sultanato hacía mucho tiempo que había sido abolido, y este chico, pues no era lo que nosotros imaginamos el hijo de un sultán. Igual tenía 2 cabras más que el vecino, pero eso era todo, ¿no? Y entonces gracias a él empezamos a subir a las montañas, a ascender aquellas montañas tan extrañas. Además ellos hablan una lengua semítica, pero es el socotrí, que está emparentada con algunos dialectos de Omán y de Yemen, y con el idioma de la iglesia de Etiopía. Es un idioma muy, muy extraño. Y que se está acabando. Tú has recogido la película, pero se está acabando. Se está acabando, y entonces, claro, estamos cada noche, nos fuimos caminando, con camellos. Los camellos llevaban los trajes. Y alrededor del fuego se hablaba, se contaban historias de mitos y de serpientes. Y bueno, me costó mucho que me hablaras de todo esto, pero está en el libro. Y entonces el decía, pellízcame, porque es verdad lo que estamos viviendo. O sea, era realmente haberse metido en un cuento de las 1001 noches. O en una foto de estas, otra vez vuelvo al Instituto Gaillac, que se veía pues un pastor de las montañas, de no sé dónde, unas barbas así. Es que nos habíamos metido ahí dentro. O sea, era fantástico. Dormíamos en cuevas, se encendían el fuego con bastoncillos. Era una cosa increíble. Y además lo más sorprendente es que esto estaba a 1 hora y media de un lugar tan excéntrico y absurdo como Dubái. Y entonces, a 1 hora y media, estaba en una cueva que marcaba las constelaciones que hay para que contarte. Y bueno, con aquellos humanoides allá, con aquel lenguaje corporal, todos sentados así, así, y abajo los camellos bramando, ¿no? Se dice, bueno, es que yo aquí no me quiero mover. Es muchas pulgas. Espero que picaban a Jordi y a Albert. Y a ti no. No, a mí los mosquitos. Pues perdón, también sabes. Perdón. Sí. Alex. Alex, de la convocatoria. Sí. Gracias. No, gracias. No, pues es curioso porque la sensación esta tú de pellizcame la tenemos también nosotros cuando pensamos, Jordi ha hecho todo esto. Sí. Y una de las cosas que sirve el libro es para autentificar que realmente has hecho todo esto. Sí, porque una cosa es leer los avances más. Tiene más cosas que no cuesta. Ya. Sobre todo has podado mucho. Sí. Pero la idea esa de que en los libros nos podemos hacer más abstracción. Aquí cuando tenemos a ti, que como son las memorias, tenemos a ti directamente vivir toda esta serie de historias. Y realmente yo creo que tú mismo no eres consciente de quién eres y lo que has vivido. Porque afortunadamente tienes un sentido de la autoironía y tienes un sentido no sé, de la modestia, que es muy catalán también. Sí. Y no eres consciente de todo lo que... Por ejemplo, cuando hablas del maritar de los camellos y de todas estas cosas, te das cuenta de dónde has estado y lo que has vivido. A mí me ha sorprendido mucho. Habíamos hablado mucho de la mujer pantera, todos estos escritos de posesión que son... Es como meterte en la película que yo anduve con un zombie, porque además como usas el blanco y negro, además igual, y esto es como meterte en ese mundo del vudú, pero en la costa, en África. O sea, en el fondo son los mismos ritos de posesión traspasados luego al Caribe, ¿no? Pero cuando ves todo eso, y yo te imagino ahí, pienso, este es el mismo que está hablando conmigo y tomando café, este hombre que ha abrazado las brujas esas. Bueno, a mí me pasa esto, ¿no? Porque, claro, yo tengo estos trabajos, por eso digo que no soy un viajero, porque no he ido por allá, no he bajado el Orinoco, no he ido a las montañas de no sé qué, sino que no he habido estos temas que me han obsesionado, los que he vuelto una y otra vez, ¿no? Soy más... cáncer, cangrejo, ¿no? Siempre muy ruido. Y ya me comporto perfecto. No, porque tú no te mitificas a ti mismo. En ningún momento, siempre está hecho desde yo pasaba por ahí, que dices, no, yo pasaba por ahí, pues tampoco pasaba. Tampoco es eso, pero haciendo un artículo y así, memorias, solo se me iba acordando, de repente decía, uy, ¿qué digo? ¿Qué tomaré yo? Y cosas que claro que me han sucedido.
y esto, ¿no? Y tú, Yo hay una escena que estás no sé dónde y que los vecinos de mesa están hablando de prostitución y el tráfico Sí. de armas y tú dices, no, yo les entiendo porque como yo hablo el árabe egipcio y ellos hablan árabe libanés que se parece un poco, y dices, caray, tío, si parece que estés en una película de espías. no, Esta capacidad, claro, tú tienes una capacidad lingüística que a los lectores nos sorprende bastante. bueno, es que yo estaba con Albert, con Jordi Vandrey, que era otro cámara, y Carla Serantoni, que era nuestra productora, que es una gran amiga nuestra, que la mitad de los días se quedaba durmiendo en la cama. No, hay que decirlo, ¿no? Y entonces estaban en Costa de Marfil, estaban pasando por un momento muy malo y estaban los cascos azules. Entonces estábamos en la cafetería del hotelito que estaban los cascos azules y luego la mafia libanesa, que ya es muy potente, ¿no? Y entonces estaban hablando de drogas, de prostitución, solamente, de armas. Y entonces Carla, en voz muy alta, dice: guarda questa gente, parlano di prostituzione, parlano y sotazo fuertísimo, me tienes callar. Porque claro que ella ha vivido mucho tiempo en Egipto y entiende muy bien el dialecto, y como el dialecto egipcio y el libanés son muy parecidos, parecidísimos. Bueno, no tanto, pero se entiende. Pues entonces entendíamos de lo que estaban hablando pues, de sus negocios, que eran armas, prostitución y deforestación, que esto no lo entendimos porque no lo vimos. Pero seguro que hablan de deforestación. Sí, sí. Me hace mucha gracia esta capacidad tuya de relacionarte con la gente, porque todos los que hemos viajado un poco sabes que a veces es difícil saber quién es peligroso y quién no es peligroso. Tú eres capaz de resolver situaciones muy complejas y eso es una cosa que hacía realmente Jorge Artera, que también tiene esa capacidad de desarmar a los posibles agresores porque el mundo general es bueno, pero te puedes encontrar en algunos malos, gente muy mala, y sobre todo si te metes en contextos como los que tú te has metido, en las situaciones, por ejemplo, estas de posesión. Sí. Claro, cuando una persona está poseída tampoco puedes esperar que se comporte muy normalmente, ¿no? Entonces la forma de usar cuchillos, recuerdo que algunas de estas mujeres metían cuchillos en la boca. Sí, pero hay como en estas ceremonias de posesión, aunque estén supuestamente poseídas por espíritus, por genios, así. Hombre, o por una pantera. Sí, pero hay que olvidar que de alguna manera siguen siendo ellos mismos, o sea, están como poseídos por alguna parte de su cerebro, yo creo, ¿no? Y la empatía que hay en el estado normal continúa con la posesión, creo que también. Porque, por ejemplo, Ajua, que era la diosa del agua, poseída por Maniwara, el espíritu del agua, que sería un poco como la Yemayá brasileña y cubana, o las ondinas, o María Lionza en Venezuela y así, pues esta mujer, cuando ella perdió, ella me escogió para perder el trance, o sea, salió del agua, vino corriendo, se me tiró de espaldas, y entonces yo no sabía qué hacer, entonces me dijeron, agarre los pechos, coge las manos hacia arriba 2 veces, venga, y le quité y así se le fue el estado de posesión, ¿no? Y luego su hermano, que era el oficiante, Guapú, me dijo, es que te ha elegido a ti entre todos los presentes. O sea que tuve esta empatía muy fuerte con algunas de estas sacerdotisas, ¿no? Jordi me dijo que estás enamorado de esta, y pues la verdad es que bastante. Sí. Hay erotismo, hay unas Sí, escenas bastante muy eróticas, la forma de describir. Está en este libro. Sí. Sí, el otro era más igualmente, pero ahí está más fino. Pero sí, hay erotismo. Sí. Oye, ¿y cuál dirías tú que es el secreto un poco para ser capaz de introducirte en estos mundos, para contactar con personas tan diversas y tan... Paciencia, primero la paciencia y dejar que actúe el azar, esto es importantísimo. Y después ir con los ojos bien abiertos en aquellas cosas que les ponen a las mulas, ¿no? Te dejan ojeras, sin ir con esto y procurar quitarse un poco los prejuicios de encima, ¿no? Entonces ir limpio de corazón y de todo, ¿no? Porque si tú pretendes introducirte en una comunidad y vas
segundas intenciones, ahí ya has cagado porque no vas a hacer nada interesante, o lo vas a hacer con muy mala leche. ¿No? Yo iba porque me gustaba, ¿no? Y entonces yo recuerdo que cuando el móvil, cuando... No, ¿cómo solucionar? Sí, no, por ejemplo, cuando Ayua, nosotros estamos en el santuario de Ayua, y yo no sabía si le había nacido o no, estaba con Leo Dowley, el que es protagonista de mi película, antes de que hiciéramos la película, ¿no? Muchos años antes. Entonces estábamos ahí, no sabíamos si éramos bien recibidos o no, porque nadie nos decía nada. Iban pasando las horas, yo pensé, bueno, por la noche ¿dónde iremos? Y igual mira, como había unos mauritanos que tenían como una tienda ahí, como una especie de ultramarinos, pensé, les iría a pedir que me dejen quedar dormir aquí o así, porque este santuario no está haciendo nada. Entonces, de repente, al cabo de mucho rato, se oye un grito horroroso, se abre la puerta de la casa de los fetiches y sale Achua con un paño blanco, una seda blanca, y toda con caolín, que es caolín blanco, y totalmente en trance, ¿no? Y entonces va corriendo al estanque sagrado, se mete en el agua, empieza a revolcarse allí como si estuviera hablando con los peces, una cosa increíble, y de repente se pone de pie y dice, ¿qué hace este tío aquí, este blanco? ¿Qué hace este blanco aquí? Y entonces yo pensé, bueno, ahora me la estoy jugando, ahora tengo que ser conciso y decir lo que yo quiero hacer, porque si no, se acaba todo. Y yo dije, mira, yo he venido aquí porque a diferencia de los curas, de los misioneros, y los antropólogos y de los colonos y tal, que dice que vosotras sois hechiceras y que todo lo que hacéis son supercherías y charlatanería, y que incluso está mal visto ahora por la gente de Abiyán, que es así de la capital, porque son unas para el desarrollo. Yo no lo veo así, yo veo que es una faceta más de la aventura del hombre en la tierra y de respuestas al medio en el que os ha tocado vivir. No solo esto, sino que sois poseedoras de una cosmogonía interesantísima, de toda la tradición oral y de la farmacopea del bosque, porque ellas conocen pues cómo hacer decocciones de lianas para la curación. Son sanadoras. Y son sanadoras también, ¿no? Entonces dije, yo no os considero charlatanas y no sois doctoras tradicionales. Digo, y es una pena que esto se esté perdiendo por culpa del avance del Islam, del cristianismo y lo peor, las sectas cristianas, estas brasileñas y las del cinturón bíblico estadounidense, pagadas por la CIA. Y claro, esto de la CIA no lo dije porque no creo que supiera quién era la CIA, creo que era la CIA. Pero, y yo creo pues que esto hay que empezar a documentarlo antes de que desaparezca, al menos para las nuevas generaciones. Digo, y a lo mejor, da la casualidad que yo estoy aquí ahora y aquí, igual yo soy indicado para hacer las fotografías y me contemos estas historias, ¿no? Y entonces ella se volvió a tirar se volvió a meter en el todo muy dramático, ¿no? Se volvió a meter en el estanque con todo alrededor de tambores, imprecaciones, mamiwata, lo que llaman mamiwata, es un anglicismo, water. Y bueno, entonces de repente sale y me dice, un hombre que no conoce su camino es como el viento. Y todo el mundo, wow. Entonces yo dije a Joaquín, el oficial, dice, ¿qué quiere decir esto? Y dice, quiere decir que ha sido acertado. Y entonces me dice, bueno, tú, yo hablo en nombre de los espíritus del agua. Los espíritus del agua te damos la bienvenida. Pero no sabemos, pero para hacer ceremonias con los espíritus de tierra, que son muy importantes, los del bosque, tendrás que hacer unas ceremonias distintas, porque nosotros no nos gustan. Porque a nosotros nos gustan los perfumes, el incienso y el agua, y en cambio ellos son sangrientos y crueles, les gustan los sacrificios y la sangre. Las gallinas. Las gallinas, sí, bueno, dije las gallinas, pero yo la entendí. Y entonces dice, y yo dije, fantástico. Entonces, bueno, cuando yo fui aceptado, entonces, ¿por qué no me decíais que me podía quedar? Y ella dice, es que yo no puedo decidirlo por mí misma, son mis espíritus los que lo deciden. Y ellos, como han dicho que sí, pues ya eres bienvenido.
Y pues bueno, esto fue realmente fantástico. Y luego el hermano de Ansua me dijo, mira, para otras ceremonias, esto me encanta porque se mezcla lo moderno con lo ancestral. Dice, para otras ceremonias, al espíritu, a la diosa del agua, le gusta mucho una colonia francesa que se llama Jamais de la Vie. Dice, pero si puede ser, si la cuentas en spray. ¿Y no es la colonia de Justin? Puede ser, sí, pero son unas colonias falsas que están hechas de China, seguramente. Los franceses ponen una torre Eiffel así, y ya está, lo venden, ¿no? Como unos vinos españoles que se llaman los molinos. Y es un vino que lo tomes y lo escupes. Pues mezclado con sangre de gallina, porque hay una cantidad de gallinas muertas en estas ceremonias. Sí, y ellos vieron como gallinas. Y además las cortan, las tiran al aire, si caen sentadas es que te aceptan, si le caen... No, si caen patas arriba es que ha sido aceptado el servicio. Y bueno, ya lo veréis porque siempre he explicado todo y entonces ya... No, pero es curioso la sensación que hay de mezcla de trascendencia, humor, bueno, esta mezcla encuentro que está muy, muy conseguida, porque alguien podría haber hecho hay un tratado antropológico de aquellos serios franceses, ¿sabes? Sí. Y tú en cambio le das un punto de vista. Bueno, es que hay incorporaciones de espíritus nuevos. Ahora había un nuevo espíritu que era el Boyou, el gamberro, que era como un niño de barrio, de barriada, que iba con la gorrita así, como de rapero, como fumando. Era una sacerdotisa que de repente era poseída por esto, le cogía el gorrito a alguien de los asistentes y empezaba como a fumar y a escupir. Y era pues un espíritu nuevo que ha salido ahora, ¿no? Se van incorporando cosas nuevas, no es una cosa muerta. Y también en la misma ceremonia, las mismas ceremonias primero empiezan muy serias, muy dramáticas, con gente que se tiene que curar, con casos de brujería, porque en la brujería, todo muy dramático así, y luego al final va derivando todo, se va volviendo un poco más festivo, y al final ya hay cosas como para los niños, de repente son postidos por los pigmeos, y entonces andan como así, todos ríen, o sea, la cosa ya va cambiando y al final se convierte en una especie de fiesta con los tambores y tal. Y entonces nos hacían bailar a nosotros, que lo hacíamos fatal, pero todos se reían mucho. No, era realmente, yo cuando vi aquellas ceremonias pensaba, otra vez, ¿es verdad lo que estoy viendo? Digo, esto es mejor que Pinabao y todo eso. No, es increíble, es que el teatro total se adaptó o algo así. Y bueno, de ahí sacaron toda esta gente. Supongo, Albert Vidal, por ejemplo, Albert Vidal se fue a estudiar, trabajar con toda esta gente para hacer el teatro. Increíble, ¿no? Peter Brook, no digamos. Claro. Sí, bueno, nos han pasado por Nigeria, que es el país ahora, ¿no? Quizás más creativo del mundo, mira lo que te digo, ¿no? Pues que nadie se atreve a ir tampoco, porque muy mal rollo en Lagos, además esto ya de vuelta un poco de todo el mundo, pero hay una cantidad de gente, ¿no? Y a grabar, y a Paul McCartney lo echaron, porque decía que hemos venido aquí para robarnos nuestros sonidos, afuera, lo echaron. Y qué más, Bueno, es curioso porque hay todas estas cosas en el libro, pero a mí la imagen que más me queda es la de la comida con tu madre, en la que tú vas a explicar a tu madre, estás muy preocupado porque piensas que tu madre quiere hablar de tu relación personal, de tu matrimonio y tal, y entonces tu madre se descubre diciéndote, te tengo que decir una cosa muy importante, tengo un novio. O sea, hay momentos de tu vida privada, muy privados. Está junto con las sacerdotisas, Socotra, los camellos, los árabes del mar. Esa mezcla es lo que hace estas memorias tan bonitas. Es que, ¿sabes qué pasa? Que a mí me gusta, cuando escribo, no me gusta como ciega una cosa. Si estoy hablando de esa cosa, me refiero, o sea, y de repente tengo ese recuerdo de mi madre y quiero escribirlo, no lo voy a guardar para otra cosa que ya veremos cuando saldrá. Si puedo, lo meto dentro, ¿no? Y es lo que hice, ¿no? Pues esto de mi madre, prefiero que lo leáis, prefiero no contarlo, porque no es muy bonita. No sé, spoiler, ¿no? Hay una cosa muy bonita de mi madre que me gusta mucho, que es ella cuando me contó, mi padre era cazador, algo que le encantaba cazar. A la muerte del gorrión. Sí, y luego porque ya de mayor, de repente se puso a ver todas las películas de aquellos VHS, ¿os acordáis de aquellos vídeos?
se compró toda la colección del Cousteau y el coñazo con Cousteau y se volvió ecologista. Después de todo lo que yo... Entonces un día le pregunté a mi madre, ¿tú has matado el bicho? Dice, no, Carmen. Dice, una vez tu padre me enseñaba a cazar y entonces, bueno, a juntar y había unos gorriones y de un solo tiro disparé y maté a uno. Me dice, y cayó. Y entonces me dijo, fue tan triste, tuve un shock, estuve como llorando, que no podía parar de llorar durante horas, o me dijo, pero casi, ¿no? Y entonces yo digo que esta misma sensación la tuve yo cuando le cogí el fusil submarino a mi padre y me metí como debajo del agua y había una pobre escórpora, en las casas, súper pequeñita, y le disparé. Y la pobre hizo y se murió. Y entonces también me puse a llorar. Pero como estaba debajo del agua, cuando salí, mis amigos o quien fuera no sabían que si había llorado me había entrado agua en los ojos. Y entonces yo en el libro digo que me recordaba la canción que estaba de moda aquel verano, que era Rain and Tears, que era lluvia y lágrimas, que el cantante que era de mis rusos, aquel gordo pobre que se murió, que lo secuestraron además. ¿Quién se atrevió a secuestrarlo de mi voz? No lo sé, tú lo sabes, Tomás. Lo secuestraron En Beirut los secuestraron. Con 2 camionetas, debió ser con 2 camionetas. Sí, era el triqui. Triqui. Y entonces, bueno, y la canción esta que era como muy bonita, era una fusilación del canon de Walsenberg, me parece, de la Adagio, no sé qué, bueno. Y esta canción decía, claro, dice, cuando estás muy triste y llueve, está muy bien porque vas por la calle y la gente no sabe si es lluvia, si son lágrimas o gotas, ¿no? Pues también pasó esto con este pobre pescado desgraciado. Y bueno, y creo que son los momentos que parecen unas tonterías, pero que son muy emotivos. Hay un poema de Walcott que está en la montaña, por Jamaica, y de repente ve el humo de las cabañas, el agua y tal, y le entra un ataque incontenible de llanto, ¿no? Entonces esto a mí me encantan estos momentos así. Es como, por ejemplo, esta Catherine Mansfield, que me gustaba mucho, así la leí ahora, que se me gustaría tanto, pero cuando leí me impresionó mucho, porque hay algún cuento que no pasa nada, está describiendo como una casa así muy, bueno, ya es neozelandesa, pero es como inglesa, como se dice, y describe una casa así con la yarda foc, con la chimenea, con los potes de estos cursis por allí, te describe esto, parece una tontería, y de repente trae una luz por la ventana que ilumina, no sé qué ilumina, que queda un malestar y un mal rollo cojonante, y en cuentos eso, ¿no? Entonces piensas, qué dominio que tiene esta mujer, y además cómo logra, por unos cambios de luz, meterte en este estado de ánimo tan fuerte. Debería ser por pasar por el priorato de Gurdjieff, ¿no? Sí. Invocamos también el tema de la posesión, el tema de la posesión, bueno, y es que es muy interesante esto de la posesión, porque me dijo Jordi Viols, un amigo nuestro que no podía venir porque se encontraba un psiquiatra, ¿no? El psiquiatra, sí, que es muy amigo de aquí. Él me dijo, mira, porque dijo Dostoyevsky, tenía momentos, era epiléptico, y entonces tenía algunos momentos que dice que eran de una beatitud y de un bienestar tan fuerte, como una experiencia mística, antes de que el ataque de principio del ataque se ve que es una cosa... Dice que daría 10 años de mi vida por vivir uno de esos momentos, ¿no? Y entonces con él empezamos a hablar pues, de grandes poseídas. San Juan de la Cruz, Santa Teresa de Jesús, que también era epiléptica, Santa Teresa de Jesús. Y porque una manera de explicar los fenómenos de posesión, que son ciertos por la psiquiatría moderna, los estudia además, son histeria, no la histeria esta, la histeria psiquiátricamente hablando, ¿no? Desdoblamiento de la personalidad, las conciencias alteradas, la epilepsia también, cosa que se explica, ¿no? Y entonces en el caso de Santa Teresa, además, bueno, el ayuno tan prolongado, y sobre todo, que está estudiadísimo, los métodos que se comía con la correctora del centeno, que es el principio del LSD. Entonces, claro, pues entre los ayunos que ya daban bastante de sí, y el LSD este natural, pues claro, que en unos coloquialistas ha dado unos poemas de una belleza sublime, ¿no?
Oye, antes de pasar a que puedan hacer alguna pregunta, y seguro que se tendrán cosas que comentar, hay una cosa que es, si eres consciente de lo literario que es el libro, del estilo, realmente empezaste con el otro libro y empezabas a tantear con el estilo y tal. Ahora es brutal, hay frases para subrayar, o sea, es realmente un lenguaje muy bonito, realmente muy bonito, muy literario. Agradezco mucho porque hay mucho trabajo y conseguir un libro que fluya es dificilísimo. Es más fácil escribir un libro farragoso que hacerte interesante, que no entienda nada. Pero escribir un libro así como fluido, ostras, es que necesita muchas horas de poda y de venga, repasar, y se lo leí al pobre Jordi, se lo leí 100 veces en voz alta. Tú pondrías esto, lo quitémoslo. El misterioso Socotra, no, porque lo de Socotra ya es misterioso, misterioso fuera. Y así todo el rato. Y realmente hay un afán literario. Y luego también, pues, fíjate, yo soy un gran lector, pero a oleadas. Hoy, por ejemplo, estoy muy... No tengo, no sé, estoy pasando una crisis, pero que me es igual, porque luego, cuando me entran las ganas, leo no sé cuántos libros a la semana, y hacia la tía, que es imposible. Pero, y yo creo que mientras escribía este libro, leía bastante, pero cosas que no tienen nada que ver con los viajes, ni con la literatura de viajes, y nada. Esto me dio mucho por Dovlatov, que no tiene nada que ver. Por el Sergei Dovlatov, ¿no? Que es un escritor que recomienda a todo el mundo, que es fantástico, ruso, de los años 70, tal. Pues como lo ruso no hay nadie, no sé, pero excepto la Putin, ¿no? Pero donde esté armas muertas, de Gogol, así, es que... Pero todo es muy personal, ¿eh? Realmente tienes algo, probablemente esta cosa, esta mezcla de lo grande y lo pequeño, la humanidad, también la atención al detalle y la ironía. Yo creo que hay un trasfondo de sentido del humor que compensa las grandes palabras, porque hay muchas grandes palabras, hay unas descripciones de paisajes. Bueno, sale Paul Bowles, ¿tú conoces a Paul Bowles? Sí. Pero eso me impresiona mucho, cuando de entrada, no, pues quedamos, había dos Pero dos sí, no sabía que era personajes, ¿eh? no sabía que era muy raro inglés, pero no sabía que era algo. A mí me impresionó mucho. Sí. Bueno, que estábamos cocinadísimos. Ellos también. Supongo que sí, porque se me ha dado todo, ¿no? Pero éramos 4 niñatos en un mejal en el Atlas, habíamos tomado mayún, que es como un dulce de resina de hashish, semillas de datura y no sé qué más, y esto es realmente como un viaje, ¿no? Y entonces empezamos a contar unas tonterías a Paul Bowles con un amigo suyo, iban con unas grabadoras que habían grabado música, porque él también era un gran músico, y había grabado unas ceremonias de posesión en el Atlas, junto con Suso. Y entonces, a ver, niños, niños, ¿y vosotros qué hacéis por aquí? Porque claro, nos faltan 4 niñatos de los 18 años, no sé qué. ¿Y cómo ibais vestidos? Sí, vestidos como tipo, como hippies, pero sí. Y así, ¿no? Y entonces mi amigo Patrick, que nos desapareció, nunca se supo qué pasó con este hombre, pues explicó un rollo que había pasado de otro lado, del espejo de Alicia, y entonces juntaba como unas verborreas de Jim Morrison con Alistair Crowley y con la cabala judía, con el judío y así. Y claro, pues estaba alucinado. Y yo cuando le expliqué que cuando la primera vez que tomé el mayún quería averiguar las pautas que guiaban el croar de las ranas. Es un colofón. Seguro que se acordaron. Y entonces yo cuando, muchos años después, a través de un amigo común, del Rodrigo Reyrosa, que estaba en Tánger, y de una amiga nuestra, y no sé qué, lo conocí, claro, no me atreví a decir. Yo sabía que Yo soy aquel. se nos acordará, pero luego pensé sí que se acordaba, porque tampoco encuentras cada día a 4 mequetrefes contar estas historias tan extrañísimas. Bueno, ¿te parece que Sí, claro. si alguien quiere comentar algo, Sí, hacer alguna pregunta, ¿cómo podemos pasar el micro? es que se nos ha ido el Sensei del experto. experto. Igual podemos pasar el... Claro. Ah, no, tú necesitas el tuyo, yo no. Tomás.
El palo de los selfies. Bueno, pero el mío no se ha caído. Se ha caído el tuyo. El libro, Ay, el mío. ¿Qué ha pasado? Que se caía. Vaya, esto es una de mis sacerdotisas. Una pregunta sobre técnica literaria Sí. que me acucia hacernos. El año pasado admiré tu magnífica exposición de fotografías en la Costa Brava. Me entristeció mucho aquello que decías, que luego estas fotografías ya ni se podían ver, que no estaban en el mercado. Yo te pregunté si las vendías, etcétera, etcétera, me dijiste que no. La pregunta es la siguiente: ¿hasta qué punto tus textos literarios los sacas de las imágenes que has grabado por distintos medios? Es decir, la fuente, por ejemplo, de la memoria, de tal, el estilo no, pero el material literario, la pregunta es, ¿el material literario lo sacas de tus materiales grabados? Vale, pues. Espera, quiero montar esto. Quiero hacer como una especie de peliculilla con esto. Ahora digo que sí. El momento de la caída de los hilos estupendo. Sí, claro. Además ha quedado todo te ha quedado grabado. Vale. Pues mira, no necesariamente. Primero, gracias por lo que has dicho. Detrás tuya, como dirían en Andalucía, está Laura Tarré, maravillosa comisaria, que es la que hizo que esa exposición fuera lo que era. Yo tenía un montón de fotografías y ella fue la que las agrupó. Estuvo muy bien porque más que por cronología lo hizo por sentimientos, ¿no? Entonces es realmente muy bonito y le doy las gracias otra vez y te las volveré a dar siempre. Bueno, y lo que quería decir, no, yo tengo una memoria que es muy visual, pero tomo muy pocas notas. En África tomé muchas porque tenía que escribir todo lo que me contabas, ¿no? Pero normalmente son cosas que he ido como trabajando, que he ido trabajando. Me las he ido como grabando. Tengo esta capacidad. A veces me dicen, ¿pero qué haces? No estás haciendo nada. No sé qué me decía Jordi, un amigo francés, que no diré el nombre porque estaban bien enfadados. Y entonces me decían, pero haz algo. Digo, no, es que estoy trabajando. Pero si estás en una hamaca, digo, que estás trabajando por dentro. No, pues es que es verdad, que estoy como dándole vueltas a una y otra cosa, como si a veces escribo sin escribir, ¿no? No sé si, como por dentro, y todo esto va como quedando. Entonces cuando empiezo a trabajar, a escribir, entro... no sé qué me pasa, que un recuerdo me lleva a otro y a otro y a otro. Y a veces llego a cosas que ni me acordaba, sobre todo cuando escribía de mis primeros años. Y desde luego, sí, a veces las fotos van muy bien como para ilustrar, pero no las describo en el libro. No están, yo creo que no las describo. No, la verdad es un juego muy interesante el de las fotos en el libro. No las describo. Yo creo que es... No, seguro, pero no te dimos detrás. Es que allá de no se enteran de nada. Yo creo que es... Y no has que acercar un poco. Bueno, hay una cosa que se llama pausa literaria. Él se recrea en describir lo que tú tardas en leer, es lo que tú tardas en entender el contexto. A mí me ha costado mucho distinguir el cineasta del fotógrafo del escritor. O sea, realmente es, como he dicho, muy literario, muy plástico, con un lenguaje, obviamente es escritura, pero las tres artes es como un hombre renacentista, ¿no? Se han juntado, ¿no? Aparte de que, por ejemplo, hay una escena bellísima, que es la escena de los espejos de su madre, que es la escena que a mí me ha fascinado, porque parece un dios, una Avalokitesvara balinesa, ¿no? Que la ve multiplicada por los espejos y me quedé fascinado, como la película de Bresson. Cuando leí esta escena tuve que parar,
y pensar, ¿no? Bueno, qué bien descrita está, ¿no? No, pero es que esta escena a mí me acuerdo que me fascinaba, que era el baño de mis padres, que había una ventana con estas dos así de este cristal esmerilado, ¿no? Que no se puede, que pasa la luz pero no se puede ver. Bueno, yo no sé si cuando te duchabas te veían los de afuera, pero en fin. Pero entonces entraba una luz maravillosa que rebotaba en el espejo, y luego del espejo había unos estantes de cristal. Entonces, bueno, para decir que había una luz absoluta, totalmente irreal, ¿no? Entonces nosotros, mis hermanas, mi hermana mayor que murió y Monse que está por aquí, veíamos a mi madre cómo se vestía para salir con mi padre, que se iban a bailar boleros y no sé cómo, que se llama Monterrey, no sé, yo estoy hablando que éramos pequeñísimos, que no sé cómo era. Entonces estábamos fascinados con mi madre, con todo este ritual, que seguro que todos nosotros también lo estábamos, cuando pues ya me ponía los labios en forma en culo de gallina, pero, y se ponía el rouge à lèvres, que fino queda, ¿no? Y entonces ya había torno a hacer. Y luego se cambiaba delante de este armario de espejos, que se abrían los espejos, entonces un espejo rebotaba al otro y al otro y al otro y al otro, y entonces decía que mi madre parecía una diosa hindú, ¿no? Ya maquillada y tal, y se movía así, un poco así, entonces las manos hacían chaca, chaca. Y entonces, claro, esto era estupendo, ¿no? Y luego también te quería decir una cosa, pero me parece que no me acuerdo lo que te iba a decir. Con esto del... De la pausa literaria. Ah, sí, pues sí. La pausa literaria. Sí, sí, es que yo soy un gran admirador de los folletines. No estoy hablando de Cristal, ni los ricos anilloras, ni nada de esto, ¿no? Sino estoy hablando de Dickens, Thackeray, todos esos grandes escritores ingleses del 19 hacían folletines, o sea, escribían en periódicos cada día y entonces lo dejaban todo con el decía, ahora que pasará, ¡pam!, mañana. Y entonces esto es una técnica que modestamente me gusta bastante utilizar, es decir, parar. Cuando ha habido un momento muy álgido no puedes estar siempre arriba y tienes que pausar y contar otra historia como muy suave para luego foder una hostia, ¿no? Y esto, los que lo hacían mejor, tú Tomás lo sabrás, son los contadores de aquel café famoso de Damasco, que era un café que ahora no sé, después de las guerras, todo lo que pasó hoy. Detrás de la mezquita. Sí, ahora no sé lo que ha pasado con todo el pacto ya. Está, pero el contador sigue estando. Hay turistas. Muchos. Hay turistas. Pues mira, pues ya no lo hacéis. Bueno, que había un hombre que estaba un poquito más alto, que era un contador de historias, y entonces cada día, a una hora determinada, explicaba unos cuentos maravillosos, y entonces estaban todos ahí consumiendo con la pipa, con el café, que si unos bocadillos, bueno, no sé. Y entonces, cuando ya la cosa se estaba animando y la gente estaba excitadísima, se levantaba y decía, mañana a las 6 aquí. Y entonces, claro, todos volvían y volvían a consumir muchísimo, ¿no? Entonces, esta cosa me gusta, a veces no escribir así, pero cuando ha habido un momento que yo he visto que era muy intenso, pues bajar un poco la intensidad y contar a lo mejor otra cosa más cuidada. Esto con Albert, cuando contamos la película del Retorno al País de las Almas, lo hacíamos mucho. Luego he aprendido mucho de las películas mías, de la edición. Porque después de una ceremonia de posesión fuertísima y tal, ¿y ahora qué pongo? ¿Y pues qué pongo? Pues poníamos un río así como al atardecer, con unas luces muy lánguidas, no se puede decir, y unas aves que van chiquititas. O si no, poníamos muchos insectos. Ellos se enfadaban conmigo porque tanto Albert como Jordi Vendrell, porque hacían rodaban muchos niños, muchas mujeres guapísimas como con piñas y mangos. Y dije, mira, no grabéis esto por favor porque no va a salir. No son los paramédicos sin fronteras ni para la revista de refranes. Y dije, entonces, ¿qué rodamos? Y dije, pues mira, gatos, perros, gallinas, porque dan una mirada de lo cotidiano mucho más fuerte, ¿no? O sea,
Y después, por ejemplo, ya llegamos al Sumo en Colombia, una película que no sale aquí porque no venía a cuento, que rodamos en la zona del Chocó, en el Pacífico colombiano, en una zona muy remota, muy afro. Y entonces, al ver, me comprendió perfectamente porque de motu propio grabó una gallina mojada. Y no hay nada que dé imagen más de desamparo, de humedad, de frío, que una pobre gallina mojada. Y es uno de los momentos bonitos de la película. Yo creo que una tontería como esta, una gallina mojada, pues es preciosa. ¿Alguien más quiere comentar algo? Sí. ¿Sí? No, Que sí que se enrolla como una persona. Va, Javier, comentado, ¿no? ¿Yo? Mira que ¿Sí? Sí, yo quería saber, el Jordi de 18 o 20 años que quería venir de Barcelona, si estuviera ahora en Barcelona, ¿a dónde iría? ¿A dónde iría? Es que no lo sé, porque quedan tan pocos sitios para huir, ¿no? Sobre todo, pues, A la Guinea Ecuatorial. no, a mí el trópico no me acaba de agradar, ¿eh? Al trópico, aquellas hojas tan grandes, aquellos insectos enormes. Es Carla, esta amiga nuestra, la llamó su novio, porque es muy de novios, ¿no? Me parece un poco. La llamó su novio, que era un chico de Mombasa, y le dijo, ¿qué tal el tiempo aquí en Costa de Marfil? Y es perfecto, a condición de que seas un ficus. No, es que no sé dónde iría, la verdad, ¿eh? Pero, pues fíjate, a mí uno de los países que me encanta es Irán, a pesar del régimen tan horroroso que tiene, pero la gente vive bastante bien, hay mucha gente que fabrica por dentro, pero es un país que me fascina y la gente es maravillosa, hospitalaria, unas mujeres increíbles, y me gusta mucho. Ahora claro, igual si me voy ahí, pero a hablar me toma ejemplo, espía, ya estaría acabado después de ¿Querías? Yo sí que yo creo que hay que huir. ¿Dónde llega esto? amigos, Donde hay amigos. ¿dónde hay amigos? Sí, lo has dicho tú antes. Sí. Que tú estás en un quesito, tienes amigos y tal. Y hay una cosa que habéis hablado de la fotografía, de dónde sacas tu cosa literaria. Entonces, es verdad que no vamos a hablar de la fotografía porque hablas de épocas en las que tú ni siquiera soñabas con hacer fotografías, ¿no? Pero hay algunas cosas que sí. Bueno, porque además hay fotos tuyas que son, por lo menos para gente como nosotros, que hemos vivido también las mismas. Yo muchas veces he ido con Jordi y entonces él hace una foto y yo me pongo al lado y hago la misma, Pero va a salir igual. Pero hay algunas, sobre todo de tu época de Egipto y tal, que son muy evocadoras. Sí. Porque para la gente que conoce un poco, y muy literarias, muy poéticas. Porque tú ves aquella foto, no sé, un señor apoyado en una pared, para sacar fotos y sabes. Y te puedes imaginar muchas cosas que son irreales y otras que son reales, que se está perdiendo, que este sitio ya se ve que no va a volver, o sea, que es un momento que ya se ha perdido. Entonces, en este sentido sí que yo creo que puedes sacar muchas cosas de tus fotos. En otras no, porque hablas cuando en estas memorias hablas de muchas cosas que todavía no hay ni una foto tuya que lo pueda demostrar, ¿no? Pero en fin, y después otra tontería, cuando has hablado de que leías mucho cuando escribías el primer libro, yo creo que se nota, que lees aparte de lenguajes y de giros y de cosas, ¿no? Bueno, pues que para escribir hay que aprender Hay que aprender a leer, hay que leer mucho, ¿no? Y luego yo tengo una cosa que es que yo sé cuáles son mis defectos, pero no lo puedo decir. Pero lo que distingue a un creador de otro es el uso que hace de sus defectos. Y creo que hay que potenciarlos, ¿no? Y la personalidad. Porque hay una cosa que es la gran trampa en el mundo del arte, es la búsqueda de la originalidad, que es una cosa muy limitada. Porque todos los que buscan la originalidad acaban pareciéndose todos.
En cambio, si tú lo que buscas es tu personalidad, es una cosa que es solo tuya y llena de matices, o sea, la puedes llenar y entonces creo que en estos libros realmente son muy personales y por eso... Te lo agradezco mucho. Mira, y las fotos, sí, cuando hice las fotos de los oasis, es que claro, yo llegué allí y me encontré con ese mundo como mágico, ¿no? Como de meterme en una lámina de estas láminas como decimonónicas de Oriente, todo eso. O sea, realmente me daba la sensación de haberme metido ahí dentro, ¿no? Y lo que quería captar era como el espíritu del lugar. Y luego, ya hablando de foto, por ejemplo, a mí me interesa mucho las fotos que aparentemente no sucede nada. Por eso me encanta, por ejemplo, mi fotógrafo favorito es Bernard Closy. Y mi segundo favorito era Digas que bestia. Es de Navarro, que era bastante facha, pero me da igual. Artice Chaco, que me encanta, ¿no? Y bueno, porque describen, dan como un ambiente, me hablan de cosas. Por ejemplo, a mí las fotos que se agotan en la primera edición, tipo Alex Webb, se llama Alex Webb, pues es increíble esta foto tal. Pero luego la vuelves a ver y no te dice nada más. O sea, estos impactos visuales, hay demasiada imagen, hay demasiadas fotos, demasiado TikTok, demasiado no sé qué. Y entonces una imagen que digas, oh, pero luego ves a ver y ya te da igual, no me interesa. Me gusta una que a lo mejor no te ha dicho nada la primera vez, pero que cada vez que la miras te cuenta una historia distinta. Y es lo que acerca más a la literatura, ¿no? Y eso es lo que me gusta a mí, ¿eh? Cada uno tiene sus... Es gracioso lo que has dicho ahora de las fotos de TikTok, esta multiplicación de imágenes. Los que tenemos la suerte de estar en WhatsApp contigo, cuando envías una foto tú, es que no tiene nada que ver con todo el resto del material que te va llegando durante el día. De repente marcas muchísimo la diferencia y piensas, ¿cuál es el secreto? Está en un sitio que a lo mejor ni siquiera es un sitio muy original y sin embargo hay como una historia. Bueno, es cada uno como ve las cosas, ¿no? Hay fotógrafos, por ejemplo, eso es muy fatal para los nombres de fotógrafos. Herglis. Pues finalmente aquellas fotos de Grecia, pues que era un pulpo secándose ahí en un muro. Sí. Pero es que son tan increíbles. O un vaso de agua súper fresco, con unas gotitas y con un paisaje de una isla griega difuminada, pero es que son tan bellas, ¿no? Y bueno, y otra vez iba a decir algo que no. Bueno, sí, yo no sé cuánto tiempo llevamos hablando y si la gente ya está muy cansada o alguien más quiere comentar algo o qué le parece. No sé, yo tengo mucho. ¿Sí? Pues lo dejamos aquí y muchísimas gracias a todos y muchísimas gracias a ti. Espera, que mira, tanto TikTok y tal, resulta que ahora me gusta modernísimo, porque tengo un canal de YouTube y un podcast, es verdad, no lo hemos dicho. Y que se llama Quiero contar historias. Jordi Esteva está en YouTube, por favor suscribiros. No se lo pierdan. Bueno, suscribiros sin y cada domingo a las 5 de la tarde, esta hora tarde, de Lorca, colgaré una nueva cada domingo. Muy bien.